Esta no es una gráfica complicada, pero sí tengan mucho cuidado con hacer el análisis de la primera derivada. Prácticamente solo hay un número crítico, pero van a ver que hay otros de que pueden considerarse como puntos críticos, pero van a parar siendo puntos de inflexión. Entonces la derivada de esta función es, como esto es una función que está elevado a la 1/3, vamos a tener 2 por x dividido 3 por x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Entonces aquí es importante ver de que este término siempre va a ser positivo. Ah, sí, también sí, porque la idea es que este se pase al denominador, sí. Entonces ahí ya tenemos tres tipos de puntos críticos, dos tipos. Uno donde la derivada es 0 y otro donde la derivada no va a existir. Entonces y de prima no, número crítico, tenemos x es igual a 0 y donde la derivada no existe. Cuando x es igual a más menos 1. Aquí, como van a ver, este x más menos 1 no les va a afectar sus intervalos donde la función crece y decrece, porque prácticamente todo va a estar dado por el término 2 por x. Entonces aquí tengo 2 por x. Pero me quedo ¿Sí? ¿Qué hace que no exista? O sea, que la derivada, el denominador se hace 0. No sé, pero me refiero a cómo se vería en la gráfica de que no existe esa... Se mirarían como rectas tangentes verticales. Entonces la gráfica quedaría algo como esto. Porque la idea es que y de 1 sí existe, y de más menos 1 es igual a 0. Pero la derivada no existe ahí, entonces la gráfica va a tener esos como puntos de inflexión bien dramáticos. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que tenemos menos 1, 0 y 1. El signo prácticamente solo está dado por el término 2 por x. Entonces ya cuando pase a 0, el 2 por x pasa a ser positivo. Y este siempre es positivo, porque como está elevado al cuadrado, entonces aunque pasemos aquí por un 0, aquí no va a haber cambio de signo. Entonces mucho cuidado porque vi que algunos pusieron más, menos, menos, más y les salieron más puntos críticos, más extremos relativos de los que realmente tenía la función. Entonces mi función derivada va a ser decreciente de menos infinito a 0 y va a ser creciente de 0 a 1. No es necesario que aquí pongan los dos intervalos, los voy a poner solo para poner la mayor cantidad de información posible. Entonces esta función es decreciente de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 0. Y la función es creciente de 0 a infinito. Lo estoy poniendo como dos intervalos porque posiblemente aquí va a haber un punto de inflexión. Entonces la idea es que la función decrece, tiene un cambio bien brusco, sigue decreciendo. Pero aquí la derivada se hace 0, la función empieza a crecer, tiene un cambio brusco y continúa creciendo. Entonces aquí el único extremo relativo está ocurriendo en x es igual a 0. Entonces este va a ser x es igual a 0 y este es un mínimo relativo. La coordenada de este punto es 0, menos 1. Porque la raíz cuadrada, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Luego se les pedía hacerlo del ¿qué pasó? Luego había que hacer los intervalos de concavidad. Entonces aquí sí les dimos una gran ayuda porque a esta función hay que calcularle su derivada y hay que usar la regla del cociente. Les quedan términos 2/3, 4/3, menos 1/3. Entonces ahí sí no quería que le dedicaran mucho tiempo a calcular la segunda derivada y simplificarla. Entonces aquí pueden ver de que con los intervalos de concavidad se les está proporcionando la segunda derivada.
Y aquí van a ver que ahora esto es un x a las 5 tercios. Entonces ahora sí, aquí en 5 tercios van a haber cambios de signos en más menos 1. Entonces, ¿qué hacemos con intervalos de concavidad? Tengo que ver cuándo la segunda derivada se hace 0. Entonces, la segunda derivada nunca se hace 0 porque 2 por x más 6 siempre nos va a dar un número positivo. Pero lo bonito es que la segunda derivada no existe cuando el denominador se hace 0. X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces aquí vieron los que pasaron, los que eran mis puntos críticos, menos 1 y más 1, ahora sí posiblemente van a ser puntos de inflexión. Y luego lo que hago es que hago otra vez el diagrama de signos. Entonces aquí vamos a tener una expresión que siempre es positiva y esta sí va a cambiar de signos. Les recomiendo ponerla como x al cuadrado menos 1 a la quinta. Entonces vamos a poner nuestros dos potenciales puntos de inflexión. Entonces lo que sucede acá es que esta función siempre va a ser negativa aquí. Y luego va a ser positiva. Bueno, aquí tenemos que ver, porque si tengo un número como menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3, ese 3 elevado a la quinta es un número positivo. Ahorita si pruebo un número como 0, menos 1 a las 5 tercios es menos 1, y menos 1 por 9 es un número negativo. Entonces, aquí sí tenemos el cambio de signos. Entonces, lo que vamos a tener es que nuestra segunda derivada es negativa de menos infinito a menos 1. Entonces, ahí vamos a tener que la función es cóncava hacia abajo, luego la función es cóncava hacia arriba, y luego la función es cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba se mira como esto, y cóncava hacia abajo se mira como esto. Lo único es que tomen nota que aquí no hay extremos relativos, entonces en realidad solo vamos a tener como que la primera mitad de estas parábolas. Entonces la gráfica va a tener una forma como esta. Muy bien. Entonces ahorita ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que la función es cóncava hacia arriba de menos 1 a 1 y cóncava hacia abajo en dos intervalos, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. No sé si alguien pudo obtener esto, los intervalos de concavidad. Entonces aquí solo nos faltan los puntos de inflexión y la gráfica. Entonces los puntos de inflexión se encuentran fácilmente porque aquí pueden ver en dónde está cambiando la concavidad. Más menos 1. Entonces lo que nos va a pasar es que cuando x es igual a menos 1, nuestra función original es a 1 menos 1, 0. Entonces van a ver que los puntos de inflexión afortunadamente están ocurriendo sobre el eje X. Entonces con esto no se hace gran justificación, entonces aquí digamos, vamos a hacer como que un desglose de este problema, tal vez digamos 30 puntos por intervalo de crecimiento, 10 puntos por los extremos relativos, 20 puntos por el análisis de concavidad, 10 puntos por los puntos de inflexión, y lo que valdría más en este problema es la gráfica. Pero lo que pasa es que aquí con la gráfica tenemos que ver qué sintetizar. Entonces aquí necesitamos, la prueba de la segunda derivada en realidad no nos sirve aquí mucho. Aquí nos va a servir más la prueba de la primera derivada. Aquí pueden ver que la función es cóncava hacia arriba. Entonces lo que necesito hacer es hacer una gráfica bastante sencilla de esta función con solo 3 puntos. 0, menos 1 como mínimo relativo y estos como puntos de inflexión.
1,0 y menos 1,0. Entonces, digamos, puedo graficar una parábola y en realidad la gráfica de esta función es una parábola, pero recuérdense que aquí la derivada no existe. Entonces, aquí hago como esta, pongo estas rectas verticales y esto es lo que nos va a obligar a que tengamos nuestro cambio de concavidad, porque aquí en vez de seguir teniendo una parábola vamos a tener como esta función logaritmo de x. Y esta sería la gráfica de la función. Ustedes pueden ver que no es un problema difícil, pero aquí pueden ver de que hay un montón de detalles a los cuales uno les tiene que prestar atención. Esto no es necesario que lo hagan tan exacto, pero lo que sí necesito es que no grafiquen algo como esto, sino que grafiquen esta curva y luego algo como esto. Entonces, Mario quería multiplicarla por menos 1 para que quedara como que la gráfica es fantasma. Entonces, no sé si alguien pudo obtener esta gráfica. Sí, sí. Bueno, los puntos de inflexión, porque esta vez usamos los que los números que determinan y no los que hacen a cero la función. Es que hay dos tipos de potenciales puntos de inflexión, donde la segunda derivada se hace 0 y donde la segunda derivada no existe. Entonces, en este caso, la segunda derivada no existe cuando x al cuadrado es igual a 1. Y aquí se pueden ver los puntos de inflexión. No se miran con mucha claridad, pero aquí se observa que la función está encima de sus tangentes entre menos 1 y 0. Y luego ya pasado estos puntos de inflexión, la curva está debajo de sus tangentes. Entonces, prácticamente la única forma de ver los puntos de inflexión es ver en dónde se está definiendo la primera o segunda derivada y luego hacer el diagrama de signos. Entonces, aquí como tenía un x al cuadrado menos 1 a la quinta, ahí fue cuando, si quitamos este como denominador y pensamos encontrar los ceros del denominador, entonces esos también son potenciales puntos de inflexión. Entonces ahí no solo hay que encontrar cuándo el numerador de la segunda derivada se hace 0, sino también cuándo el denominador. Solo que cuando el denominador se hace 0 no es que la segunda derivada se haga 0, sino que la segunda derivada no existe. Entonces ahí sí tengan muy presente que sí están esos puntos de inflexión un poco escondidos. Entonces, solo no me pregunto, claro. Entonces, cuando es la prueba de la segunda derivada, para decir con cada sabor, pues tenemos una función racional como Sí. esta, ¿tengo que igualar el numerador a 0 o el denominador a 0? Ambos. Los dos. Los dos, porque de ahí van a salir candidatos. Y lo mismo con la primera derivada. Con la primera derivada hay que igualar el numerador a 0 y el denominador a 0. Porque ahí salen todos los puntos críticos. Entonces ahí se puso ese ejercicio de manera intencional para que miren, digamos, cómo se trabajan estos problemas. Y obviamente los más fáciles son los polinomios. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar el tema de graficar. Yo creo que le vamos a dedicar 3 sesiones porque hay un montón de problemas. Y ahorita lo que voy a hacer es que esto no lo voy a escribir porque sí, digamos, es un poco largo, pero prácticamente pueden ver de que para graficar funciones tengo que encontrar el dominio, tengo que encontrar los intersectos con los ejes. Varias veces no se va a poder encontrar el intersecto con el eje X porque no nos queda una función que se pueda factorizar bien. Determinar si una función es par o impar, eso no se utiliza con mucha frecuencia. Asíntotas horizontales y verticales es lo único que nos falta para poder, ¿cómo se llama?, graficar estas funciones de manera completa. Y ya, digamos, pueden ver que los últimos 3 pasos es donde la función es creciente y decreciente, donde tenemos los máximos y mínimos relativos, y luego la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces, de todos estos pasos, el más importante es el cuarto. Generalmente concavidad uno ya solo lo mira para ver detalles de esta curva, como por ejemplo en esta donde
estos puntos críticos resultaron ser puntos de inflexión y no extremos relativos. Entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer es hacer varios de estos ejercicios y van a ver que con todos estos ejercicios se les va a pedir cuáles incisos hacer, porque no todos los incisos se hacen para todos los problemas. Digamos, por ejemplo, con este primer problema, ¿para qué vamos a hacer asíntotas verticales y horizontales si esta función no se va a estar indefiniendo y no es ninguna función racional? Entonces ahorita tenemos esta función cúbica, 2 más 3 por x al cuadrado menos x al cubo. Entonces lo primero que podemos hacer es encontrar el dominio de la función. Entonces aquí la ventaja es que como esta función es un polinomio, esta función está siempre definida. Y aquí, digamos, el dominio son todos los números reales. Podemos encontrar un intersecto con el eje Y, el punto 0,2, pero el problema es que para encontrar intersectos con el eje X tengo que resolver esta ecuación cúbica y ahí sí está más difícil encontrar los ceros de esta función. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro análisis de la primera derivada. Identifique los puntos críticos y los extremos relativos. Entonces este ejercicio va a estar más interesante, pero entonces, ¿qué nos va a pasar acá? Tengo que derivar esta función. Entonces aquí afortunadamente esta función no es racional. Entonces esta la puedo derivar sin ningún problema. 6 por x menos 3 por x al cuadrado. Y ahorita la única opción de punto crítico es que el numerador se haga 0, simplemente la derivada igual a 0. Puedo tomar un factor común de 3 por x. Y aquí los únicos puntos críticos van a ser x es igual a 0 y x es igual a 2. Pero luego, ¿qué tengo que hacer? Para identificar los extremos relativos tengo dos opciones, o prueba de la primera derivada o prueba de la segunda derivada. Lo voy a hacer con segunda derivada solo para que tengamos un poco de variedad. 6 menos 6 por x. Y luego la idea de la prueba de la segunda derivada es que evalúo cada punto crítico en la segunda derivada y miro si tienen signo positivo o signo negativo. Entonces, cuando evalúo la segunda derivada en el primer punto crítico, tengo un número positivo. Entonces, si mi segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba y aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo. Y este mínimo relativo va a valer 0,2 más 0 menos 0. 0,2. Cuando lo evalúe en x es igual a 2, esta segunda derivada se va a volver negativa. 6 menos 12 es igual a menos 6. Aquí tenemos una función cóncava hacia abajo. Y aquí lo que tenemos es un máximo relativo. Entonces aquí sí conviene que no solo encontremos de que hay que máximo relativo en x es igual a 2, sino cuánto vale esta función en x es igual a 2. Entonces, como van a ver, a veces vamos a estar evaluando en la derivada y a veces en la función original. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste después de encontrar x igual a 0 y a 2? Prueba la segunda derivada para saber cuáles son los extremos relativos. Ya. De nada. Lo mejor es hacer esto con prueba de la primera derivada, pero aquí lo quise hacer así para que miren de que también tienen la segunda derivada a su disposición. 2 más 12 menos 8. Entonces aquí va a tener 14 menos 8 es igual a 6. Entonces, en realidad la mejor forma de encontrar extremos relativos es con la prueba de la primera derivada. Entonces aquí tenemos intervalos de crecimiento.
Aquí en teoría ya puedo saber cuándo la función es creciente o decreciente porque primero tenemos un mínimo y después un máximo. Entonces ya con esto puedo ver que desde primero la función es decreciente, luego es creciente y luego otra vez vuelve a ser decreciente. Pero en todo caso, si ignoro esta información, lo que puedo hacer es hacer mi diagrama de signos con 3 por x y con 2 menos x. Y aquí tengamos mucho cuidado con 0 y 2. Entonces esta función 3 por x se hace 0, en x es igual a 0. Y esta otra se hace 0, en x es igual a 2. Entonces aquí 3 por x empieza siendo negativo y luego se vuelve positivo. 2 menos x tenemos que tener un poco de cuidado porque si tenemos un número como menos 1, 2 más 1 es un número positivo. Entre 0 y 2 todavía este 2 menos x sigue siendo positivo y ya luego en x es igual a 2. A partir de ese punto puedo considerar 3 y 4, 2 menos 3 negativo, 2 menos 4 es negativo. Y aquí esperamos un diagrama de signos más familiar. Entonces aquí tenemos los intervalos de crecimiento. Entonces, ¿qué nos sucede ahorita? Decreciente, creciente y decreciente. Entonces aquí pueden ver que otra vez nos queda un mínimo relativo y un máximo relativo. Pero lo bueno es que ahora sé cuándo la función es creciente y cuándo la función es decreciente. Entonces la función es creciente en este intervalo y decreciente en estos dos. De menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Entonces ahorita digamos, ahorita ya podemos graficar la función, pero si quieren digamos, podemos ver qué tanto nos afecta la prueba de la segunda derivada. Entonces ya sabemos que la primera derivada es 6 por x menos 3 por x al cuadrado. Entonces la voy a volver a escribir acá. Entonces generalmente van a ver de que puntos de inflexión, si tenemos un polinomio, van a ser como que uno menos respecto a los extremos relativos. Y ese nos va a permitir pasar de esta función cóncava hacia arriba a esta función cóncava hacia abajo. 6 menos 6 por x. Aquí solo tengo que encontrar cuándo se hace 0 la segunda derivada. Y esta para ventaja de nosotros se hace 0 solo en x es igual a 1. Entonces aquí, ¿qué nos va a pasar? El diagrama de signos para la segunda derivada es bien fácil porque solo tengo un término. Y aquí, digamos, si tengo números como 0, menos 1, 6 menos 0 es positivo, 6 más 6 es un número positivo. Y aquí puedo considerar números como 2, 3, 6 menos 2 es negativo, 6 menos 18 es negativo. Entonces aquí pueden ver que se observa lo que nos decía la prueba de la segunda derivada, que aquí hay un mínimo relativo y aquí hay un máximo relativo. Entonces aquí ya tenemos un montón de información. Tenemos que la función es cóncava hacia arriba, de menos infinito a 1. La función es cóncava hacia abajo, de 1 a infinito. Y aquí, como hay un cambio de concavidad en x es igual a 1, tenemos un punto de inflexión. En 1, ¿cuánto vale la función en x es igual a 1? 2 más 3 menos 1 es igual a 4.
Entonces aquí ya podemos hacer la gráfica y van a ver de que prácticamente esta gráfica la vamos a realizar solo utilizando 3 puntos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Llegamos de que hay un mínimo relativo en 0,2, hay un punto de inflexión en 1,4, este casi que no se va a poder distinguir mucho, pero por ahí va a estar pasando una función creciente, y luego hay un máximo relativo en 2,6. Entonces, para hacer esta gráfica vamos a poner aquí 1 y vamos a poner aquí 2. Entonces, en 0,2 tenemos un mínimo relativo. Entonces, voy a graficar algo como esto. En 1,4 tenemos un punto de inflexión. Ustedes van a ver que aquí voy a graficar una parábola que abre hacia arriba y luego aquí la voy a doblar. Y luego en 2,6 tengo un máximo relativo. Entonces, como uno de estos pedazos, aquí grafico algo decreciente. Luego la función empieza a crecer desde 0 a 2. Y aquí no se mira mucho, pero eventualmente vamos a hacer un doblez en x es igual a 1. O sea, hay veces que uno puede hacer algo como esto. Y luego aquí grafico algo decreciente. Ahora, obviamente, en algún momento vamos a estar tocando el eje X, pero en este problema no vamos a encontrar ese intersecto, porque para eso tendríamos que usar calculadora o tener una forma aproximada de encontrar esa raíz, pero yo creo que está como entre 3 y 4. Ustedes pueden ver que aquí la gráfica está bastante bien. Entonces aquí se mira de que la función tiene, ¿cómo se llama? Tangentes debajo de la curva y luego las tangentes pasan a estar arriba de la curva. Entonces esto es lo bonito de este tema. Y aquí, ¿por qué no graficamos, encontramos asínotas horizontales y vemos esta gráfica? Esta función se va a infinito acá y a menos infinito acá. Entonces, por esa razón no se les pidió encontrar asíntotas horizontales ni verticales. Las verticales no las encontramos, porque para encontrarlas hay que encontrar algún número en el dominio de f de x donde la función se indefina. Entonces aquí como el dominio de esta función es de menos infinito a infinito, aquí no hay posibilidad de tener, ¿cómo se llama?, asíntotas verticales. Entonces ahorita vamos a hacer un problema donde sí vamos a tener asíntotas verticales. Hoy solo voy a poder hacer 2 problemas, el día jueves vamos a poder hacer más. Y aquí van a ver que este es otro que es un poco engañoso, pero por lo menos aquí pueden ver de que x más menos 3 posiblemente los vamos a estar tratando como números críticos también. Entonces ahorita tengo que encontrar el dominio de esta función. Pero lo bonito de esta función es que esta se indefine cuando x al cuadrado es igual a 9. Pues ahí tengo más menos 3 y el dominio de esta función es de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Entonces aquí van a ver, como ya tengo una función racional, aquí ya puedo hablar de encontrar asíntotas verticales y asíntotas horizontales.
Pero las asíntotas horizontales en este caso, tengo que encontrar el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a infinito. La ventaja de esto es que como estas potencias son iguales, nos queda que estos límites son iguales a 1. X al cuadrado dividido x al cuadrado nos queda 1. Entonces aquí solo hay una asíntota horizontal. Entonces aquí hay algo bien interesante. Esta función se tiene que acercar a 1 cuando tenemos o valores muy negativos o valores muy positivos. Las asíntotas verticales iba a ser algo realmente molesto porque tenemos dos candidatos en menos 3 y en más 3. Ahorita no tengo que encontrar todos los límites laterales. Voy a encontrar 3 menos y 3 más. Y luego las otras las vamos a completar utilizando el análisis de la primera derivada. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo un número como 3 menos? Este es como 2.9. Entonces aquí lo que voy a tener es que 3 elevado al cuadrado nos da 9, un número positivo. Pero cuando elevo este al cuadrado me da un 8.9. Menos 9 nos da un número negativo. Un número negativo pequeño. Entonces 9 dividido menos 0, esto es igual a menos infinito. Entonces ahí ya comprobé de que en x es igual a 3 tenemos una asíntota vertical, pero el problema es que también tengo que ver qué sucede con menos 3. Y con menos 3 puedo utilizar menos 3 positivo o menos 3 negativo. Voy a usar el menos 3 negativo. Entonces aquí tengo números como menos 3.1. Entonces esta es la parte conceptualmente más tediosa, pero lo bueno es que como ahora tienen calculadora, pueden hacer este cálculo así de manera muy superficial. Entonces la idea es que este lo elevo al cuadrado. En el numerador me va a seguir quedando un número positivo, bastante cercano a 9. Pero ahora si elevo este menos 3.1 al cuadrado, me va a dar como un 9.1. 9.1 menos 9 es un número positivo. Entonces aquí no importa tanto el resultado, sino los signos y que el denominador se esté haciendo 0. Entonces aquí ya con esto compruebo de que tenemos dos asíntotas verticales. Me faltaron los otros límites laterales, pero eso los voy a encontrar utilizando cuando la función es creciente y decreciente. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es ver en dónde la función es creciente y decreciente. Le vamos a poner acá intervalos de crecimiento y extremos relativos. Entonces aquí, como van a ver, necesito encontrar en dónde tengo que encontrar la derivada de h. Entonces ahorita sí tengo que usar la regla del cociente. Y tengo que simplificar bien esta derivada. Entonces de primero derivo el numerador, es 2 por x, por el denominador x al cuadrado menos 9 menos x al cuadrado por la derivada del denominador, que es igual a 2 por x. Y luego todo el denominador lo elevo al cuadrado. Entonces aquí, ¿sí? Ah, sí. Sí, es que aquí solo quería calcular la derivada. Entonces aquí no se sorprendan de que varios términos en el numerador se cancelen. 2 por x al cubo
menos 18 por x menos 2 por x al cubo. Todo esto dividido x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces aquí pueden ver que estos dos términos se cancelan. Y aquí tenemos en cierta forma tres números críticos. En realidad, digamos, más o menos 3 no lo son porque la función no está definida en ese punto, pero igual en esos puntos, pero igual los vamos a tratar como puntos críticos. Entonces ahorita tengo que encontrar cuando el numerador se hace 0 y cuando el denominador se hace 0. Entonces mi primera derivada es igual a 0 cuando menos 18 por x es igual a 0 y mi primera derivada no existe cuando x al cuadrado menos 9 es igual a 0. No tengo necesidad de poner x al cuadrado menos 9 al cuadrado porque igual solo tengo que igualarlo a 0. Entonces aquí tengo tres puntos críticos, 0 y más menos 3. Y sí tengo que hacer mi diagrama de signos respetando qué sucede en más 3 y en menos 3. Para ventajas de nosotros nos va a pasar de que igual todos los signos nos los va a dar el término menos 18 por x. Pero la ventaja es que este siempre nos va a dar un número positivo. Menos 3, 0, 3. Entonces, ¿qué nos queda acá? Curiosamente, menos 18 por x va a empezar siendo positivo, pero es solo porque tenemos menos 18 por x, menos, menos. Y aquí, para ventaja de nosotros, si probamos números como menos 4 nos queda positivo, números como 1, 1 menos 9 es negativo, pero al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, aquí lo que van a ver con este problema es que solo vamos a tener un extremo relativo. La función es creciente y luego pasa a ser decreciente. Y luego continúa siendo decreciente. Entonces, aquí, ¿qué nos sucede? Aquí en realidad tenemos asíntotas verticales. Entonces, aquí nos vamos como, tenemos un comportamiento como este. Y luego en esta otra parte tenemos algo como creciente, decreciente. Y luego tenemos algo decreciente. Entonces lo voy a poner así. Entonces ahorita puedo concluir de que hay un máximo relativo en 0,0. ¿Por qué 0,0? Recuérdense que h de 0 es igual a 0 dividido menos 9. Entonces ya vamos bastante bien. La función es creciente. Aquí sí es bueno que respetemos los subintervalos porque en menos 3 y más 3 la función se indefine. Y luego tenemos que la función es decreciente si x es positivo. De 0 a 3 y de 3 a infinito. Y aquí, como van a ver, de que se puede encontrar, la segunda derivada se puede encontrar, pero el problema es que hay que simplificar bien esa segunda derivada con la regla del cociente y aunque uno haga todos esos cálculos, ahí no va a estar saliendo ningún punto de inflexión. Entonces aquí, digamos, para este problema no vamos a estar calculando puntos de inflexión, sino que simplemente vamos a hacer la gráfica. Pero recordándonos de toda la información que tiene este problema. Este problema tiene asíntotas horizontales
asíntota horizontal en Y es igual a 1, asíntotas verticales en X es igual a más menos 3 y un máximo relativo en 0,0. Entonces, ¿cómo utilizo toda esta información? X y Y. Vamos a decir que aquí está la asíntota horizontal. Y luego acá en menos 3 y más 3. Tenemos estas asíntotas verticales. Entonces la idea es que tengo que hacer, grafico el máximo relativo. Como pueden ver, el máximo relativo es este. Y aquí lo que nos está diciendo la función es que la función de primero es creciente y luego es decreciente. Voy a tener que graficar algo como esto. Ahora aquí, digamos, si tienen alguna dificultad con estos otros puntos, si la gráfica va así o va así, lo que podemos hacer siempre es identificar, digamos, cuánto vale h de 4 y h de menos 4. Entonces, h de 4 es igual a 16 dividido 7. Esto es aproximadamente igual a 2. Entonces, en h de 4 vamos a estar aproximadamente aquí. La idea es que tenemos que graficar algo decreciente. Vamos a borrar esta parte de asíntota vertical para que nuestra gráfica no se corte. Y aquí pueden ver de que aunque grafique algo decreciente, me tengo que ir acercando a la asíntota vertical. Entonces van a ver de que aquí no hay ningún modo de que pues, tengamos otro intersecto con el eje X. H de menos 4 nos va a quedar algo bastante similar porque recuérdense que tengo menos 4 elevado al cuadrado dividido menos 4 elevado al cuadrado. Entonces cuando considere ese punto X es igual a menos 2, también voy a tener un comportamiento como este. Solo que aquí, vieron, tengo que graficar algo creciente. Entonces respeto la asíntota horizontal, sigo creciendo y luego tengo que respetar la asíntota vertical que tengo en X es igual a menos 3. Ustedes vieron qué bonito. Y aquí pueden ver cómo pasan de algo cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo y luego otra vez cóncavo hacia arriba. Aquí no hicimos análisis de concavidad, pero es que aquí el análisis de concavidad sí no aporta nada de valor. Entonces estos problemas los vamos a continuar trabajando el jueves. Yo creo que el jueves vamos a hacer 3 o 4 problemas más y luego durante el periodo de clase empezamos a trabajar el laboratorio, porque pueden ver que estos problemas en realidad sí son para que uno los intente y que uno haga todos esos cálculos. Entonces aquí puedo pasarme yo graficando un montón de funciones, pero no es lo mismo a que ustedes intenten graficar las funciones. Sí. Solo para ver si me quedó claro, cuando el numerador es igual a 0, o sea, por ejemplo, en el corto que era 2x es igual a 0, eso significa que en ese punto la derivada es igual a 0 y el numerador Es 0. O sea, en esos puntos el numerador va a ser 0, sí. Ya, y cuando el denominador es 0, definen esos puntos. Sí, la derivada se indefine, sí. Y el numerador, ¿qué me indica o no me indica nada en ese? Sí, te indica puntos críticos.
Porque hay que encontrar cuándo la derivada se hace cero y cuándo la derivada no existe. ¿Cómo afecta? Porque me acuerdo cuando habías hecho la tabla de signos, cuando pasaba eso que se indefinía o quedaba cero la... Ah, pero es que igual con la tabla de signos solo ves números que están a la izquierda o a la derecha, esos números donde se están. Debería quedar igual, aunque... Sí, sí. Ah, gracias.